Génesis capítulo 6 del versículo 9 al 10. La semana pasada hemos terminado hasta el versículo 8. Y solamente vamos a tocar 2 versículos. Pastor, ¿y la construcción del arca? Paciencia todavía. ¿Sí? Y vamos a ver hoy cómo es que nuestro Dios juzga. Y seguramente cuando acabo de mencionar esta palabra, y usted escucha la palabra juicio, lo primero que viene a su mente es, ay, achachao culebra, ¿no? O la primera impresión que pueda tener. Dios juzga. ¿Y qué es lo que viene a nuestra mente? Achachai culebra, como dice. Temor, sobrecogimiento, miedo, qué sé yo. Pero cada vez que escuchamos que Dios juzgará y Dios juzga, nos atemorizamos. Aunque hay personas que no tienen ni siquiera el entendimiento del juicio de Dios, están andando mal en sus caminos y han escuchado que dicen, tú no eres quien para juzgarme, Dios me juzgará, y no tienen miedo de eso. Yo debería tener más miedo de que sea Dios quien me juzgue antes que me juzgue el ser humano. El ser humano no nos conoce por completo. Pero en este caso, vamos a ver cómo es que Dios juzga. Y te vas a dar cuenta que cuando Dios juzga, no siempre es malo. No es necesariamente malo que Dios juzgue. Bueno, alrededor desde enero que hemos iniciado en Génesis, nosotros ya hemos visto cómo es que es relatada esa gloriosa creación de nuestro Dios en Génesis 1. Me gusta hacer la repetición o el resumen porque, hermanos, entiendo que algunos necesitan que se les muestre una vez más ello. También hemos visto en Génesis capítulo 2 cómo es que hay un favor especial de parte de Dios para con el hombre. Un favor especial de parte de Dios para con el hombre. Lo crea de una manera diferente, lo crea conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Vamos a subir esto un poco porque mi voz está medio rara. Estoy con gripe, hermanos. En el capítulo 3 hemos visto la parte más triste de la historia de la humanidad, cuando el hombre cae de su estado de gracia delante de Dios. En el capítulo 4 hemos visto las consecuencias del pecado de Adán en su generación o en sus descendientes. Hemos visto incluso un aroma de esperanza aquí con el nacimiento de Set. Y cómo es que con Set pareciera, ahí nos deja ver el texto, que comienza la adoración a Dios, una adoración corporativa, y esto viene a través de la línea de Set en el capítulo 4. En el capítulo 5 hemos visto las consecuencias de muerte en las generaciones de Adán, producto del pecado, a causa del pecado, pero a la misma vez también hemos visto la esperanza en la vida de Enoc, que caminó con Dios y no murió. Interesante. Se nos muestra una línea de personas que mueren, mostrando que el pecado trae muerte, pero también vemos que Enoc caminó con el Señor y no murió. Luego, en los primeros versículos del capítulo 6 que hemos visto la semana pasada, hemos visto la condición de la humanidad. Ese mundo adámico, ese mundo donde el pecado estaba abundando antes de la llegada del diluvio. ¿No es así? Hemos visto esas condiciones generales de la sociedad y hemos visto cómo es que en esos primeros 8 versículos la condición de la sociedad cuando la sociedad adámica estaba en caos total. No es diferente a nuestros tiempos. Así que en este resumen se nos muestra las consecuencias del pecado en ese mundo de Adán, de los descendientes de Adán. Pero también nos muestra en parte la culminación de ese mundo. Los descendientes de Adán con su pecado terminan. Porque el libro nos dice, el libro de Adán. Porque ahora vamos a comenzar el libro de Noé, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo termina la descendencia de Adán? Mal,
completamente mal. Y esa descendencia de Adán terminará en juicio. El diluvio desaparecerá a todos y quedará una nueva descendencia, que al final sigue siendo de Adán, pero el Señor en la Biblia le pone ahora descendientes de Noé. ¿Ve? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, a Génesis capítulo 6, versículo 9 al 10, vayamos por favor. Estas son las generaciones de Noé, dice. ¿Se da cuenta que cambia? Al inicio hemos visto las generaciones que venían de Adán. Ahora es la generación de Noé. Se cambia el libro. Libro de las generaciones de Noé. Y escucha tú el juicio de nuestro Dios. Aquí para con Noé. Recuerda, versículos anteriores, estamos viendo una sociedad deprimente, en caos, malvada. El juicio de Dios es que todo pensamiento en su corazón continuamente estaba inclinado hacia la maldad. El ser humano estaba en un estado de depravidad total. Estaban buscando el pecado, amaban el pecado, no amaban a Dios. Y ahora encontramos las generaciones de Noé. ¿Qué nos dice de Noé? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Increíble que el Espíritu Santo, quien ha inspirado esta palabra, escribe o guía a Moisés a escribir esto. Vean ustedes, hermanos, que la palabra de Dios es perfecta, obviamente inspirado por nuestro Dios. Las palabras no están puestas por poner. Vemos un mundo en calamidad, un mundo en caos de pecado, donde van a ser juzgados, pero encontramos un hombre a quien el Señor juzga, y lo que va a juzgar es la fidelidad de Noé, de tal manera que lo llama perfecto en sus generaciones. Un hombre justo. ¿Se dan cuenta? Pero una vez más retrocedamos al capítulo 1, porque en el capítulo 1 de Génesis se nos enseña que este mundo, este universo, por más que es un universo inmenso, grande, es un universo personal, no es un universo impersonal. No fue creado este universo por la casualidad, para que a través de las leyes casuales que se generaron, entonces nosotros como individuos que fuimos formados o que aparecimos de la casualidad, estamos en medio de esa vida casual para el universo, donde nuestras vidas no importan. Porque si tú y yo solamente hemos aparecido por casualidad, ¿qué propósito tiene? ¿Por qué no? ¿Por qué el matarnos el uno al otro no es algo malo? Si al final de cuentas somos producto de la casualidad, bueno, pues si no hay propósito y esto es casual, tu vida no tiene ningún sentido. ¿Para qué estás vivo? ¿Qué propósito tienes en tu vida? El matarte no debería ser ningún problema si somos parte de la casualidad. Si no hay nadie quien ha determinado un propósito a la vida y solamente es casualidad, pues hermanos, matémonos entre todos. ¿Qué problema hay? No hay propósito. Pero no, este universo es un universo personal. No es el resultado del azar solamente, o del azar, ni está regido por fuerzas impersonales, por leyes casuales que aparecieron así, que no se preocupa por nosotros. Este universo fue creado por un Dios personal, creó seres personales para relacionarse con ellos, le dio propósito, le dio destino, le dio razón. Es decir, este universo es producto de un Dios soberano que nos ha creado y se preocupa por nosotros, a quienes nos ha creado. Y la culminación de la creación en Génesis 1 encontramos, termina con la creación del ser humano, a quien lo creó para tener una relación con ese ser humano. Este universo inmenso, increíble, que los astrónomos están descubriendo cuán vasto, cuán gigantesco es, que comparado con nosotros, nos sentimos, y está bien que así sea,
nos sentimos completamente pequeños porque somos pequeños, a tal punto que pudiéramos decir, en el universo somos nada comparado al tamaño del universo. Pero a pesar de ser nada comparado con el universo, nuestro Dios, quien es más grande que el universo, nos pone en medio de esa creación como lo más importante, como la obra más impresionante de su obra, pues. Hay alguien mucho más grande que este universo, y es Dios. ¿Por qué Dios hizo el universo tan grande? Para que las personas estén preguntándose, es tan grande de que ¿acaso cómo no va a haber vida en otros planetas? Llegar a ese pensamiento, hermanos, es ignorar que nuestro Dios creó el universo tan grande solamente porque Él es grande, punto. A Él siempre les gusta impresionar. No impresionar de manera jactanciosa, pecaminosa, sino mostrar quién es. Él es grande. Y su universo manifiesta quién es. Y Él es más grande que el mismo universo. No es que es grande porque hay por ahí, por alguna galaxia lejana, debe haber otro universo, otros seres. No, la Biblia no nos está mostrando esto. Es grande porque Dios es grande y nos creó como lo mejor de esta creación. A pesar de que somos pequeños en comparación con este universo, en realidad lo que nos importa es que hay alguien más grande que este universo y es Dios, quien ha creado este universo para ser un universo personal. No impersonal, sino personal. Qué diferente con esto contrasta con la visión que tiene el mundo, ¿no es así? Con este mundo moderno, postmoderno, donde somos, dice, mucho más conscientes de la espiritualidad. Le vemos espíritu hasta en los árboles, en los animales. Salvemos a las ballenas, salvemos a los animales en extinción, a las plantas en extinción. Aquí hace un tiempo tuvieron problemas por tumbar el árbol de ojé. Tingo María se levantó y yo pude ver cómo es que comentaban e insultaban y maldecían incluso a Lita porque ella ese tiempo estaba a cargo. Maldecían, maldita tú, que esto, ¿por qué? Porque un árbol de ojé se estaba tumbando. El árbol de ojé era un peligro para acá, para los niños que estaban andando. Era muy grande y peligroso. Ahora vemos que eso es vida. Y está bien, no significa que no tengamos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Pero este mundo ahora le está dando tanto énfasis a la naturaleza, le está creyéndose mucho más espiritual que antes, y sin embargo en el fondo, a pesar de que ahora somos más racionales que antes, se supone, creemos que este universo surgió de manera casual, ¿no es así? Y como dice Carl Sagan, ¿no? Este universo vino de la casualidad solamente, nada más. Nos hemos hecho mucho más racionales y al hacernos más racionales, nosotros somos capaces ahora de salvar una planta y hacer un esfuerzo inmenso para salvar una planta, pero somos fáciles de abortar un bebé, por ejemplo. Génesis contradice totalmente al pensamiento secular. Este universo no es todo lo que existe. No es todo lo que existe. Hay un Dios personal que ha creado este universo y quiere relacionarse con esas personas que ha creado. Y cuando leemos el Génesis 2, claramente nos damos cuenta de eso, porque al hombre lo crea conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y le dice al ser humano, establece una relación de pacto con el ser humano, le concede de muchas bendiciones al ser humano para relacionarse con él, pero el ser humano está obligado a realizar ciertos deberes positivos, pero también a abstenerse de ciertas acciones negativas, como por ejemplo, tomar el fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero en Génesis 2 vemos que hay una relación personal con el hombre. En Génesis 3 vemos que el hombre quebranta ese mandamiento, quebranta ello y entonces todo se desmorona.
En Génesis capítulo 4, las consecuencias se manifiestan en la sociedad. En Génesis capítulo 5, esas consecuencias finales se ve a través de muerte, muerte tras muerte, muerte tras muerte. Satanás le había dicho a Adán y Eva, ¿no? No, el día que tú comas no vas a morir. Y a través de estas muertes Dios está manifestando que el pecado sí trae muerte. Génesis 5 lo comprueba. Las personas comienzan a morir y hay una lista ahí muy grande de personas que viven, pero mueren, 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 mueren. Luego en Génesis capítulo 6 al 9, ahora es una lección ampliada que nos enseña cómo es que este universo es un universo moral. Las personas que lo habitan, que habitamos este mundo, somos personas morales y esa moralidad está inclinada a la maldad. Eso es lo que se ve aquí en Génesis 6, capítulo 6 al capítulo 9. Y ahora, en esta porción que escogí en esta mañana, del capítulo 6, versículo 9 al 10, lo que vamos a encontrar en medio de nuestro Dios mostrando el mundo de pecado y juzgando al mundo de pecado con muerte, vamos a encontrar que Dios ve y juzga la fidelidad también. Dios juzga la fidelidad, hermanos. Eso es hermoso. Dios también juzga, principalmente juzga la fidelidad. En medio de pensar de que Dios solamente juzga la maldad, no, Dios juzga también lo bueno. Eso muestra en los versículos que tenemos aquí. En Génesis 6 se ha pintado una imagen de cómo el mundo era en tiempos de Noé. Un mundo malo. Toda intención de los pensamientos de los corazones estaban pensando continuamente en mal, hemos leído la semana pasada. Y en medio de ese telón negro, sucio, oscuro que tenemos, que se ha pintado en Génesis, del versículo 1 al 8 del capítulo 6, ahora tenemos una imagen de un hombre fiel al Señor. Extraño, ¿no? Y entonces Dios ve, así como ha visto la maldad del hombre, ahora Dios ve la fidelidad de un hombre. Nos damos cuenta de eso. Y entonces lo que va a pasar es que no solamente Dios juzga la maldad, Dios también juzga la fidelidad. Y eso es hermoso. Eso es algo que se ve a lo largo desde el Génesis 1 al Génesis 6. Encontramos que Dios es un Dios que ve. Es un Dios que observa. No hemos venido por casualidad y no es que no haya nadie observando nuestras acciones. Desde Génesis 1 encontramos que hay un Dios que ve. Cuando Adán se rebela contra Dios, Dios lo ve. Dios no es tomado por sorpresa. Él es consciente de lo que está pasando. Y cuando Él viene a hablar con Adán y Eva en el jardín y le hace preguntas, no es porque necesita información. Él ya sabe lo que ha ocurrido. Lo que está haciendo es llamarle al banquillo. Llamarle para que el hombre tenga la oportunidad de arrepentirse. No está llamándolo para investigar qué es lo que está pasando, qué has hecho. No, lo está llamando al banquillo. Lo va a juzgar. En Génesis capítulo 4, cuando Caín mata a Abel en secreto, Dios lo ve. Es un Dios que ve, es un Dios que observa. Cuando él viene a Caín y le hace la pregunta respecto de lo que ha pasado con su hermano, es porque otra vez está llamando a Caín al banquillo. Allá lo está llamando para buscar, al juzgarlo, buscar su arrepentimiento. En Génesis capítulo 6, el mundo está terriblemente mal, torcido, lleno de corrupción. Y también nos dice la Biblia que Dios ve. ¿Te das cuenta que Dios observa? Es un Dios que ve. No estamos en un universo donde no hay nadie detrás de este universo y estamos andando y viviendo a nuestras propias expensas. No, no es así. Miren, la ley de la gravedad actúa simplemente. ¿Ves? Actúa, es una fuerza, pero esta fuerza no siente, no piensa. Es una fuerza impersonal. Sola la gravedad atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. Nada más. Pero miren, hermanos,
Ayúdenme, por favor. Es solamente una fuerza, no piensa la fuerza. Si esto fuera un cuchillo puntiagudo y pongo mi mano abajo, no se va a detener. La fuerza no va a decir, uy, se va a malograr la mano y se va a detener. No. Eso es lo que piensan los ateos, que estamos regidos por fuerzas impersonales. Pero Génesis nos demuestra que hay una fuerza, hay un poder y una persona. Hay tres personas. Hay una esencia divina. ¿Quién es Dios? Y es personal. Y el texto nos muestra entonces que constantemente Dios, quien no es una fuerza impersonal, sino es personal, nos ve, nos observa. Y ahora Dios, después de haber visto la maldad del hombre, Dios también observa el carácter de Noé y rápidamente en estos 2 versículos se describe. Vean ustedes. Ni bien leemos el pasaje, encontramos 4 cosas principalmente de parte de la descripción de nuestro Dios para con Noé. Y en primer lugar, ¿cómo se describe entonces a Noé? Un hombre justo. Hermanos, a veces pensamos que la justicia se refiere a nuestra relación a nivel humano, ¿no? De hombre a hombre. Y que la inocencia se refiere a nuestra relación con el Señor en nuestros corazones. Y no es así. Pero en este pasaje parece indicar, y es obvio que es así, que la justicia de la cual Dios habla acerca de Noé es la disposición de Noé a conformarse a las normas de Dios. No es una justicia en el sentido de que nos estamos viendo y mira este hombre cómo hace justicia en todo. Él es un hombre completamente intachable. No es así. Porque si te das cuenta, no hay justo ni a un solo uno. La Biblia dice que no hay ni un solo hombre justo. ¿A qué se refiere Dios cuando dice que Noé entonces justo? ¿Se está contradiciendo? No. La justicia de la cual se refiere acá es la disposición de Noé a conformarse a las normas de Dios en medio de todavía su pecado. En medio de todavía no ser perfecto, es un hombre que tiene el deseo constantemente de conformarse a las normas de Dios, a los mandamientos de Dios. Es un hombre que busca amar a Dios en medio de sus fallas y en medio de sus imperfecciones. No solamente es en su relación con sus semejantes, sino también en su relación con el Señor. De eso se trata. Y entonces se le describe como un hombre intachable. Y no significa que fuera perfecto. No es perfecto, pero es un hombre que quiere serlo. Es la diferencia. A diferencia de personas que no les importa la comunión con Dios, no les importa abandonar sus malos caminos, no le importa caminar de mala manera. No le importa. A Noé y a todo aquel a quien el Señor llama justo, es alguien que en medio de sus fallas reconoce, quebranta su corazón y quiere alinearse a los estándares de Dios. Quiere obedecer a Dios. Así que Noé no es un hombre intachable en el sentido de perfección, sino que era un hombre que buscaba al Señor con todo su corazón en medio de su imperfección. Es decir, es un hombre que deseaba en todo tiempo con su corazón glorificar a Dios. Buscaba el avance del reino de Dios. No perseguía sus propios intereses, perseguía los intereses de Dios en medio de un caminar todavía pecaminoso, como ser humano que es. Él seguía el camino del Señor. Y entonces el Señor ve eso y lo llama justo. Ahora usted sabe que jamás el Señor llamará justo a alguien si no lo ha justificado en Cristo. Pero todavía no ha nacido Cristo. Bueno, eso es algo que
algo maravilloso. Nadie a quien el Señor llame justo en su palabra es por una justicia personal. Es porque primero se le ha imputado la justicia de Cristo. Pero aquí no había Cristo. Hermanos, ya estaba la promesa de que vendría una simiente de la mujer, quien vencería a Satanás y todos los efectos del pecado. Y ya desde Abel, Caín no entendió eso, pero desde Abel, desde Set, todos entendieron. Viene uno que solucionará el problema con el pecado. Viene uno, lo creyeron y se les atribuyó esa justicia de aquel que vendría a derrotar a Satanás. Y entonces el Señor, a aquellos que entienden ello, incluso de manera tan oscura todavía en el Antiguo Testamento, se les atribuyó o se les imputó la justicia de Cristo y se les llama justo, y evidencia de eso es que quieren caminar haciendo la voluntad de Dios en medio de sus imperfecciones. El Señor juzga la fidelidad de un hombre y lo llama justo. Lo describe como justo aquí a Noé. Pero hay algo más. Hay un calificativo más que se le pone. Es eso. Irreprensible o perfecto. Y ahora está buscando compararlo con sus contemporáneos. No está comparando Dios con él mismo, porque si lo compara con él mismo, solo perfecto es Dios. Si hay alguien perfecto, entonces ese es Dios. Ni siquiera los ángeles son perfectos. Solo Dios es perfecto. Pero ahora le llama perfecto, irreprensible, perfecto. Comparado con sus semejantes, con sus contemporáneos. No es que Noé no tenga ningún pecado en medio de una tierra corrupta. No, Noé en medio de la corrupción incluso de su propio corazón, comparado con los demás, él es completamente diferente. Eso es. ¿Y por qué sabemos que Noé en realidad no es perfecto como Dios? Porque cuando llegamos al capítulo 9, en medio de ser Noé usado por nuestro Dios, Noé nos va a dar nos va a romper el corazón con sus acciones pecaminosas. En el gran momento de su victoria, después del diluvio, después de él y su familia haber sido salvados, y Dios dice, de Noé y de su familia comenzará una nueva humanidad, y él debió haber bajado victorioso, gozoso, a seguir sirviendo al Señor perfectamente, y no, encontramos que ni bien sale del arca, Noé nos va a decepcionar. No es perfecto como Dios. Noé, siendo el líder de la nueva humanidad, todavía los efectos del pecado se van a ver en su vida. Y lo vamos a ver en el capítulo 9. Nos va a decepcionar con un comportamiento pecaminoso. Pero en comparación con sus contemporáneos, no es un hombre cuyo corazón está puesto en el reino de Dios. Eso ve Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué buscas en tu corazón? ¿El avance del reino de Dios? ¿Glorificar a Dios? ¿Caminar bajo los estándares de Dios? ¿O los mandamientos de Dios para ti solamente son un saludo a la bandera? Lo otro que el Señor dice al juzgar la fidelidad de Noé, nos dice que él caminó con Dios. Vean ustedes. Caminó con Dios. Ahora, solamente se usa aquí en Génesis, ¿no? Para describir a Enoc y ahora a Noé. Tanto Noé como Enoc caminaban con Dios, dice. Es decir, tenían una comunión viva con Dios. Recuerda, Noé no era perfecto como Dios. Noé tenía todavía muchas fallas.
Pero Noé caminaba con Dios, tenía una comunión viva con Dios. ¿Qué es lo que tenemos entonces con Noé hasta ahora? Es un hombre justo. Es obediente a los estándares de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal. Noé es un hombre intachable, es un hombre perfecto, dice. No perfecto como Dios, pero comparado con sus semejantes es irreprochable. Tiene un amor incondicional a Dios. Es irreprochable a los ojos de sus contemporáneos. Y número 3, se nos dice que es un hombre que camina con Dios. Está en una comunión viva con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo va con nosotros? ¿Se pueden las personas o puede nuestro Dios decir eso de nosotros sabiendo nuestros pecados? En medio de ello, somos diferentes a la comunidad. Tenemos una vida diferente a la comunidad. ¿O amamos a Dios como ellos no lo hacen? ¿Qué imagen tienen ellos de nosotros? ¿Tienen una imagen de que realmente tenemos la pasión de tener comunión con Dios? ¿O nos dicen, no, pues la vida espiritual para esa persona, para él o para ella es insignificante? No tiene importancia. ¿O nos ven que estamos deseosos de obedecer a Dios constantemente? Aquí tenemos un hombre que cuando Dios lo juzga es verdaderamente un hombre de Dios por dentro y por fuera. La gente lo está viendo así. ¿Se dan cuenta? Noé no está diciendo, yo amo al Señor y luego actúa como si sirviera a Satanás. No está diciendo eso. La gente no está diciendo de Noé, ese es un chatuco. Porque lastimosamente, para algunos que se hacen llamar cristianos, ni en su casa les creen. Noé no es así. Hay un equilibrio entre su vida interior y sus acciones. Hay una conexión. Es un verdadero piadoso, un hombre piadoso. Busca la piedad. Y en cuarto lugar, se nos dice Dios, al ver a Noé, se nos dice que era padre. Él es cabeza de familia. En Génesis 5:32 ya se nos había dicho que Noé era padre de Sem, padre de Cam y padre de Jafet. Ya se nos había dicho eso. Y ahora se nos dice, otra vez se nos repite, que él es padre de Cam, Sem y Jafet. Y hermosamente el Señor esto que nos muestra es significativo, porque en este pasaje será el favor de Dios hacia Noé lo que va a resultar en la salvación de su esposa, de sus hijos y de sus nueras. Al ser padre, ese favor de Dios como padre va a pasar hacia su familia, hacia sus hijos e incluso hacia sus nueras. Él es padre, no está solo. Y al ser padre, el favor de Dios llega. Al ser un hombre recto, un hombre que busca la voluntad de Dios, un hombre justo, un hombre que camina con Dios de manera viva, el favor de Dios se extiende incluso hacia su generación. ¿Se dan cuenta? ¿Va a pasar eso contigo como suegro? Que tu amor y tu comunión con Dios incluso va a extenderse hacia tu generación. Incluso hasta tus yernos y nueras. Noé es un hombre de Dios, no solamente externamente, sino internamente. Y la Reina Valera lo expresa de manera maravillosa, ¿no? Con Dios caminó Noé. Un hermoso resumen del tipo de hombre que era Noé. Con Dios caminó Noé. Qué hermoso. Noé está fuera de sintonía con sus contemporáneos. Eso es obvio. ¿Te imaginas cómo es que lo vería la sociedad entregada al pecado, un hombre que no estaba entregado al pecado?
Él no iba a ganar un concurso de popularidad. Él obviamente iba a ser rechazado. ¿Por qué? Porque no era un hombre que amaba el pecado, era un hombre que amaba a Dios. ¿Y cómo le ve la sociedad a un hombre que ama a Dios? Cuando tú le dices a tu familia, he decidido seguir a Cristo, he decidido ir a la iglesia, ¿cómo te ve la familia cuando haces eso? Ahí va el aleluyo. Míralo, pues mira, se va a golpear el pecho a la iglesia. No iba a ser, no era popular Noé en su sociedad. Lo popular era el pecado. Se aplaudía el pecado. Se aplaudía el descontrol. Noé estaba en sintonía con Dios. Noé no estaba en sintonía con el mundo. Y por eso dice el texto que Dios caminó con Noé. Y eso es un estímulo para usted y para mí. En medio de esta sociedad que nos acusa, que nos dice aleluyos, santurrones, ustedes se creen perfectos y solamente se golpean el pecho nada más y todo eso, la Biblia nos muestra que Dios juzga la fidelidad de Noé y nos deja bien claro, Noé caminó con Dios. ¿Será que en nuestra lápida puedan escribir eso? Jimmy caminó con su esposa. Mucho mejor, Jimmy caminó con Dios. Porque si caminó con Dios, obviamente a su esposa no la va a dejar. Qué hermoso que nuestro Dios pueda ver la fidelidad y la juzgue. En las Escrituras constantemente vemos que el juicio pareciera que es negativo, ¿no? Tenemos una idea de que cuando Dios juzga, siempre es un término negativo. Pero cuando uno es fiel al Señor, cuando uno busca al Señor, cuando uno está caminando buscando la integridad delante del Señor, el juicio de Dios es lo más maravilloso que pueda haber. Porque cuando el hombre busca a Dios, cuando el hombre camina con Dios, cuando el hombre busca la fidelidad a Dios, Dios juzga esta fidelidad y eso es algo bueno. Y lo vemos aquí. ¿Cuándo es que nosotros vamos a rechazar el juicio de Dios? Solamente cuando caminamos mal. Pero si buscamos hacer lo correcto, si buscamos hacer la voluntad de Dios, el juicio de Dios es algo que no nos debe asustar. Es lo más hermoso que pueda haber, que Dios juzga. Porque cuando Dios juzga, va a hacer prevalecer lo correcto. Y si tú eres fiel a Dios, entonces no hay razón para temer. En otras palabras, el juicio de Dios tiene dos caras. Entiéndelo, por favor. El juicio de Dios es retributivo, es decir, Dios castiga a quienes obran mal, pero también el juicio de Dios es remunerativo. Haz el bien y te apacentarás de la verdad, dice el texto. Busca el bien, busca la misericordia y encontrarás saciedad en la tierra. El juicio de Dios también es remunerativo, es decir, el juicio de Dios bendice, el juicio de Dios recompensa a quienes hacen lo que es correcto ante los ojos de Dios. Busca hacer lo correcto delante de Dios y Dios verá y Dios ve ese accionar tuyo, ve esa intención tuya y te remunerará. También muestra la Biblia eso. A veces decimos, ¿por qué, Señor, me está ocurriendo esto? Porque hemos caminado mal. ¿Quieres que también el Señor observe tu caminar íntegro delante de Él y te remunere? Pues no es una idea carismática el hecho de que Dios observa tu caminar correcto, íntegro, tu búsqueda al Señor y te remunere. No es malo eso, o no es una idea diabólica. El problema está cuando las personas enfatizan en eso y solamente buscan que Dios los bendiga y buscan a Dios solo por interés. Pero no, también el Señor remunera a aquellos que lo buscan verdaderamente.
Y eso es lo que vemos en Noé. El Señor encuentra a Noé, un hombre recto, un hombre que lo busca y le ofrece su favor, le da de su favor, lo remunera y lo trata como hombre recto y justo, a pesar de que él en la práctica no lo es. Entonces, una vez más, el juicio de Dios es retributivo. Cuando hacen las cosas mal, el Señor retribuye, castiga a quienes obran mal. Pero el juicio de Dios también es remunerativo. Bendice a quienes hacen lo correcto ante los ojos suyos. Y cuando es remunerativo, el juicio es gratificante. Es una bendición cuando Dios se pronuncia sobre Noé en medio de una época donde se caracterizó por la maldad. Noé se caracterizó por la fidelidad. Hermanos, que puedan decir eso de nosotros. Cuando vivimos, hermanos, en una época de anarquía como la que incluso nuestra sociedad cada vez está caminando a ello, cuando vivimos en una época de injusticia, de maldad social que está prevaleciendo constantemente, el juicio de Dios es algo bendito, hermanos, porque nos recuerda que todos recibirán lo que merecen. Porque aunque parezca que a Dios no le está importando, recuerda lo que iniciamos diciendo. Este universo es un universo personal. Dios nos creó, nos crea, nos da sus mandamientos y nos observa. Y según nos observa, nos retribuye. O nos remunera o nos retribuye. Siempre está viendo. Jamás pienses, hermano, jamás pienses que Dios no está viendo la maldad del mundo. Jamás. Jamás pienses que a Dios no le importa lo que está pasando. Jamás pienses que a Dios no le importa la corrupción de la sociedad, de las instituciones. Dios ve y recompensa lo que es bueno y Dios castiga lo que es malo. Pero también, para terminar, tenemos que decir algo. El apóstol Pablo, más adelante, nos va a dejar bien claro que una forma en que Dios castiga la maldad en el mundo es permitiendo que esa maldad se multiplique para destrucción de los malvados. A veces pensamos, Dios no está haciendo nada. A veces pensamos, Dios no existe, mira esa corrupción. Y los justos sufriendo, y los malvados corruptos. Y pensamos que Dios no está haciendo nada. No, el apóstol Pablo nos deja ver en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 que nuestro Dios, como parte de su juicio, es permitir que el hombre se desvíe más a su maldad. A veces el juicio de Dios contra la maldad es para confirmar esa maldad. Cuando tú encuentras a una persona que constantemente está caminando en contra de Dios y no retrocede de su mal accionar y le ves que más bien en vez de mejorar está volviéndose cada vez más en contra de Dios, la Biblia nos muestra que en muchas veces es el Señor al final dejándole ir tras su maldad. Quiere maldad y el Señor le permite. Avanza. Y no es que Dios no está haciendo nada, es el juicio de Dios para esa persona. Y si esa persona muere en esas condiciones, es Dios juzgándolo desde ahora. Cuando la maldad se multiplica y ves que parece que no está sucediendo nada, es Dios juzgando a ese pueblo, hermanos. Es Dios juzgando a esa persona. Les permite continuar engañándose a sí mismos, les permite continuar engañando a otros. Esa es una manifestación del juicio de Dios. ¿Por qué cuando tú le abres la Biblia a muchas otras personas y les muestras lo que Dios dice, no entienden, se aferran a sus herejías y más bien salen y lo predican con más fuerza? Es una manifestación del mismísimo juicio de Dios. Y cuando vemos que eso sucede en esta sociedad, no piensen que Dios no está activo. Cuando vemos que eso sucede en el mundo religioso evangélico y se multiplican y crecen y se hacen más grandes
y hacen cosas impresionantes, no piensen ustedes que Dios no está viendo eso. Dios está juzgando al permitir decir más allá todavía y llevar a muchos más a perdición. Dios está activo. Puede ser que Él haya decidido retirar su gracia común, su gracia restrictiva y permitir que la maldad se multiplique en esos corazones. Y el castigo les va a llegar tarde o temprano. Pero en el caso de Noé, Dios juzga su fidelidad, Dios juzga su caminar, Dios juzga su deseo de ver el reino de Dios avanzar. Y lo llama un hombre recto, justo, irreprochable. Y le da hijos que al final serán salvados. ¿Cómo es contigo? ¿Puede Dios decir eso de ti? No somos perfectos, hermanos. Ninguno de nosotros. Pero en medio de esta sociedad, ¿puede el mundo ver que estamos buscando vivir para la gloria de Dios? ¿O es que cada vez estamos buscando levantar el puño en contra de la voluntad de Dios y su palabra? Y nuestros ojos cada vez se cierran en vez de abrirse. Si es que eso está ocurriendo, no vaya a ser que el Señor esté haciendo un paso al costado y diciendo, avanza, vive tu vida. Sería parte de su juicio. En todo caso, la Biblia también muestra que al que clama a Dios con todo su corazón, Él nunca lo suelta. Jamás lo hace. Pongamos de pie y oremos. ¿Eres fiel al Señor? Dios va a juzgar esa fidelidad. Y Dios juzga esa fidelidad. Y va a recompensar esa fidelidad. No pienses que trabajas en vano. No pienses que tu esfuerzo en el Señor es en vano. No pienses. Él vio la fidelidad de Noé, la juzgó y lo bendijo. ¿Cómo está con tu fidelidad? ¿Eres fiel al Señor en medio de tus fallas? ¿Lo amas por sobre todo? ¿Eres fácil de volver a sus caminos? ¿Eres fácil de bajar la cabeza, humillarte y reconocer tus pecados? Qué bendición que el Señor nos llame. Puedas tú escuchar una vez la voz del Señor en su presencia y que diga, hijo fiel, justo. No porque caminaste perfectamente, sino porque buscaste a Dios en primer lugar, en medio de tus imperfecciones.